Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Desde hace 2 semanas el instituto se ha dado a la tarea de analizar con un panel de expertos, que dicho sea de paso son parte de las maestrías que proporciona el instituto aquí en la Unidad México. Bueno, pues se ha dado a la tarea de culminarlos, analizar, a debatir, a dilucidar o incluso a tratar de digerir qué ha pasado durante estos primeros 50 y casi 60 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya tocó la parte de la imagen, la comunicación, qué está comunicando el nuevo gobierno del presidente de México, también cómo se están tomando las decisiones, al menos de política interior. Ahora, el día de hoy, estaremos hablando de la política exterior en la cuarta transformación, cambio de paradigma, hacia dónde vamos, en qué lugar del mundo nos estamos situando a partir de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia dónde vamos. Bueno, pues precisamente para eso están con nosotros el día de hoy Diana Plaza Martín. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, entre las otras tareas que realiza, en estos momentos tienes un programa en Ibero y eres coordinadora de la maestría de Relaciones Internacionales aquí en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Diana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Vianney, Marlene, Ricardo, y pues nada, pues muchas gracias al Instituto Ortega y Gasset por la invitación y por, como siempre, estas iniciativas que lleva ya muchos, pues un par de años, ¿no? Por lo menos teniendo aquí en México para fomentar el debate y también pues de parte sobre todo también pues creo que del mundo académico, ¿no? Dialogar, ¿no? Y bajar un poco todo eso que se está pensando, no solo en el ámbito, como ya se dice de forma despectiva, ¿no? No sé cómo es, de los opinadores, que sería, entiendo, ¿no? La gente que está en las tertulias, opinólogos de forma peyorativa, ¿no? Está muy bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y también, al contrario, Diana, también el día de hoy está con nosotros Ricardo Castillo, licenciado con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Corporación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha realizado proyectos de investigación sobre diplomacia, cooperación cultural y la imagen de México en el mundo, además de que también es profesor de la maestría de Relaciones Internacionales del Instituto. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Vianney. Bueno, también saludo a la doctora Marlene, a Diana Plaza, agradezco al Instituto la invitación pues, de hablar de un tema que se posicionó en la agenda pública, que es la diplomacia cultural, y me parece fundamental que la sociedad tenga una opinión informada y podamos debatir en torno a esta nueva iniciativa de la política exterior mexicana. Gracias, encantado de estar aquí. Y también está con nosotros, tenemos el honor de que esté con nosotros Marlene Alcántara Rodríguez. Ella es internacionalista con estudios de posgrado en la Universidad Panteón Sorbonne, donde estudió el grado de doctor en el área de ciencia política. Actualmente es comentarista de temas de la agenda internacional en el programa Los Tiempos de la Radio con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, y también es profesora de la maestría de Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Marlene, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias al Instituto por invitarme, ¿no? Diana, Ricardo, por compartir un poquito las ideas en torno al tema de política exterior de México, ¿no? Y obviamente un eje central de la relación que se espera que tenga un posicionamiento que pueda tener México en el próximo sexenio. Muy bien. Me dirán, espero que no sea así, que 50 días son pocos para poder ya analizar la política exterior de un nuevo gobierno, sobre todo de este nuevo gobierno que desde el 1 de julio, cuando se supieron los resultados, pues marcó el inicio de un cambio o el intento de un cambio en el país, pero vemos ya atisbos o trazos de lo que podría ser la política exterior de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la inasistencia al foro de Davos,
la reticencia a condenar el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, la reelección del gobierno de Nicolás Maduro, su posición ante Nicaragua, si es China, si es Rusia, el acercamiento, las respuestas ante los embates cotidianos y tuiteros, e incluso en ocasiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así a bote pronto y con estos pequeños acercamientos o atisbos que hemos visto, ¿cómo podríamos calificar el inicio de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, doctora? Pues mira, como lo acabas de mencionar, son casi 50 días, más o menos, ¿no? Yo creo que todavía estamos perfilando algo, ¿no? Ya tenemos elementos, como tú has mencionado, en donde pareciera que se está terminando con una especie, una forma, manera de haber llevado las relaciones internacionales de México. Tú mencionabas obviamente nuestra relación con el norte, que creo que seguirá siendo fundamental, a lo mejor un nuevo replanteamiento, porque aquí hay que tomar en cuenta, digamos, no solo el posicionamiento geopolítico que tiene México, ¿no? Con obviamente nuestro vecino del norte, y además que históricamente hemos tenido una relación, digamos, ya de muchos años, que no podemos borrar. Y que ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Pero ahí ha estado, y yo creo que ahora lo veremos en torno a más bien las personalidades, o sea, la personalidad de lo que implica el señor Trump, y por otra parte, pues la personalidad también que implica, ¿no? Nuestro señor presidente. Eso por un lado. Por el otro, pues yo creo que habrá un cambio en el paradigma en términos de, a lo mejor muchos pensamos en términos de un pragmatismo. Es que no sé si estamos viendo o vamos a ver una política exterior pragmática, y sobre todo lo que yo veo es este regreso en el discurso a la parte, digamos, tradicional de la política exterior. El señor presidente dice, nos vamos a sustentar en el fundamento de la Constitución, particularmente en el artículo 89, fracción 10 de la misma, en donde ahí vamos a encontrar el ejercicio de la actividad externa de México sustentada en los principios de política exterior, ¿no? Que son el producto de nuestra historia, y mucho creo que también de eso que está diciendo en términos de una política interna está manifestada en el apego a lo que la ley, a lo que la norma plantea, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya lo vimos, ¿no? No solamente los principios, dos fundamentalmente, ¿no? El principio de no intervención, autodeterminación, y eso, bueno, pues lo hemos comentado o estado en la mesa, sobre todo con el tema ahora de que tú mencionabas, el tema de Venezuela, un poco el tema con Nicaragua. De alguna manera también hemos visto de una manera respetuosa, no todos estos tweets o todo esto que pueda decir el gobierno norteamericano, el presidente y nosotros, ¿no? En silencio. Entonces, creo que tendríamos que empezar por ahí. El regreso o el plantearnos nuevamente o replantearnos nuevamente el uso de esos principios de política exterior ahora, ¿no? Y ser en una actividad muy fiel a pues lo que diga y marque el principio, lo que diga y marque la Constitución. Creo que eso es lo que en un primer momento estamos viendo. ¿Qué pasará más adelante? Digamos, no lo sabemos, porque justamente al final el escenario internacional está en constante movimiento. Claro. No lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, veremos si este posicionamiento de mantenerse fiel a los principios será, digamos, la punta de lanza de nuestras relaciones con el exterior. Han pasado apenas 50 días y yo creo que todavía nos falta mucho por ver, desde mi perspectiva. Pero con estos 50 días ya tenemos muchísima tela de dónde cortar, como se dice coloquialmente. Doctora Diana, la misma pregunta, ¿cómo podría calificar estos primeros 50 días en materia de política exterior? Pues bueno, yo creo que lejos de los pocos o muchos días, sí es verdad que han pasado cosas. Tal vez creo que en campaña, de todas formas, pues él nunca demostró que iba a ser algo importante o central. Eran otros temas que han estado en las mesas anteriores, ¿no? de las semanas pasadas, pero han pasado cosas y, como bien dices, porque te obligan.
o sea, es un mundo global, es un mundo conectado, queramos o no, entonces pues hay cosas que han sucedido. Creo que la parte más mediática, por supuesto, desde hace tiempo es el tema con Venezuela, y en este caso, pues bueno, la línea es la que mencionaba Marlene, de un apego a una norma un poco antigua, ¿no? Además, y que probablemente pues, sea inoperante si quiere hacer otras cosas, sobre todo si quiere, creo que hacer política exterior, dicen de forma ideologizada como algo peyorativo, pero yo creo que de todas formas con el avance de la extrema derecha que estamos teniendo en el mundo, hacer política desideologizada, es que de todas formas creo que es hasta un oxímoron, pero pues a lo mejor se va a contradecir, ¿no? en esos términos de esa no intervención y pues derechos humanos o cosas así. Ahora, bueno, ya entraremos en el tema Grupo de Lima, etcétera, ¿no? Y si eso es lo que queremos o sirve, digamos, a lo mejor hasta para paliar, ¿no? esa situación que está viendo ese país, que podrían ser otros, ¿no? Caso Nicaragua en la región, caso pues Triángulo del Norte, y no sé, en otros momentos, en otras relaciones internacionales que tengamos, ¿no? O con otros países que se contravengan derechos humanos. Creo que de todas formas lo que ha pasado ayer o en estos días en la frontera sur, ¿no? La migración ordenada, ¿no? Que es algo que apunté aquí porque luego no me acuerdo de los nombres largos, el pacto, ¿cómo se llama? Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que bueno, que fue Ebrard, ¿no? Que lo firmamos y pues que se ha hecho, que es algo casi que hasta sorprende, porque bueno, muchas veces se firman muchos pactos internacionales con todas las organizaciones que hay, las casi 170 y tantas, ¿no? Y no se pone en marcha. Entonces es algo inédito además, ¿no? Haber dado un permiso de un año, estar viendo con UNICEF, ¿no? Qué pasa con los menores, no devolverlos, analizar el caso, preguntarles, porque decimos menores y no son menores de 5 o 6 años, por lo general son adolescentes, ¿no? que digamos que migran y que pues tienen un tipo de, pues ya de una, digamos, claro, ¿cómo decir? Adultez o madurez, digamos, ¿no? Cuando han hecho esa migración. Entonces, bueno, creo que sí está activo, a lo mejor no tanto por decisión, sino porque pues digamos, el momento obliga, y pues bueno, creo que en términos de América Latina ya por el caso del TEMEC, ¿no? Pues la inversión en Centroamérica, pues será interesante ver cómo se lleva a cabo, y me parece que es más constructiva que otra cosa. Entonces, bueno, por empezar estaría... ¿Constructiva? ¿Más constructiva? Sí, o sea, okay, creo que, bueno, más de responder, porque por tema Venezuela, ¿no? O bueno, no sé, en general, ¿no? Creo que los bloqueos, ¿no? a regímenes considerados autoritarios, dictatoriales, históricamente no han funcionado para que la población esté mejor, ni inclusive para que ese gobierno caiga, etcétera. Entonces, bueno, no es que veamos a nada particular, porque no sé qué acciones pretenden llevar a lo mejor con Venezuela o con Nicaragua para paliar la situación de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, ahorita andamos en ese tema porque a lo mejor sí hay consecuencias con las relaciones con otros países. Doctor Ricardo. Pues estos aproximadamente 50 días también han sido muy interesantes para descubrir cómo va a delinearse la nueva política exterior de la llamada Cuarta Transformación. Comenzaré mi intervención señalando la 30ª reunión de embajadores y cónsules en Cancillería, con la presentación del nuevo canciller Marcelo Ebrard, en un evento a principios del año donde se establecen las principales líneas de la nueva política exterior. El nuevo canciller menciona 3. Una es la promoción económica de nuestro país, la segunda, conectar a México en términos de educación, tecnología, ciencia e innovación, y en tercer lugar es donde a lo largo de esta sesión es donde voy a profundizar más, es en proyectar la cultura mexicana hacia el exterior, es decir, colocar a la cultura como un elemento importante de la política exterior. Rompe un poco con la idea de estos recortes significativos en el presupuesto de la Secretaría de Cultura. Entonces,
hace un poco de ruido que, tomando en cuenta este recorte presupuestal importante, por otro lado, en términos de la política exterior, se menciona la cultura como un elemento importante. Entonces, finalmente no fue la presentación de una estrategia, de un plan o de acciones ya concretas, simplemente enunciaron 7 iniciativas muy ambiciosas y pues bueno, en mis siguientes intervenciones daré un poco más de información de estas estrategia sumamente ambiciosa de diplomacia cultural. Muy bien, maestro Ricardo. Justo en estas intervenciones que acaban de hacer, noto un señalamiento en común. A partir de lo que conocimos como propuesta de campaña y de los primeros, de lo que empieza ya a dibujarse como una línea, una política exterior, estas iniciativas que se presentaron en la reunión con embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿ustedes ven que el bono democrático que tiene Andrés Manuel López Obrador le ha servido para afianzarse como líder indiscutible en nuestro país, pero le sirve para afianzarse como líder de la región, o es más, tiene la intención de hacerlo, o hay un desdén por parte del gobierno federal o del presidente hacia la relación con el mundo? Mira, yo creo que tendríamos que iniciar por entender lo que implica la política exterior para México, es decir, como país, y eso implica obviamente la sociedad, ¿no? Sí, hay que decirlo. Como mexicanos poco miramos lo que pasa en términos de política exterior. No es algo, a menos de que no seas especialista, estudiante de relaciones internacionales, politólogo, o como por ahí decía Diana, los opinólogos, entre ellos me incluyo yo, entonces que tengamos que trabajar temas en ese sentido, vemos a la política exterior. A mí me parece que es un área riquísima en términos de todo lo que nos proporciona, no solamente como estudiosos de los fenómenos internacionales, sino también porque creo que podemos aprender a partir del estudio de la política exterior, el análisis, o el simple y sencillamente hecho de ver una nota en términos de política exterior, de cuál es el posicionamiento de México o de un país en particular en ese escenario internacional. Para los mexicanos, yo siempre lo he dicho, no es una prioridad la política exterior, porque el mexicano está más preocupado por saber si hay gasolina o no, cuánto tiempo vamos a pasar para hacer la fila y obtenerla, desde el tema mucho más banal de si subió el precio de la canasta básica, ¿sabes? O sea, hay otras problemáticas en el orden interno desde la perspectiva social que tendríamos que resolver, ¿no? Uh-huh. Cuando no nos ponemos a pensar que justamente el que yo pueda tener, no sé, se me ocurre, esta taza made in China tiene un proceso en materia de nuestra relación exterior, ¿no? O de nuestras prácticas internacionales allá afuera, ¿no? La política exterior ni siquiera, o en algún momento la vemos como una política pública, porque creo que así la hemos aprendido a ver, es una política pública, ¿no? Pero yo digo, pero no es una política pública como la financiera, como la económica, la social, es una política más, o sea, que va más allá, porque si tú te das cuenta, hablamos de todos los temas, ya por aquí mencionaba hace un momento, Ricardo, bueno, ya lo que decía, la promoción económica, la conexión en términos de innovación científica y tecnológica. De hecho, en un curso en mi curso de política exterior, justamente en la UNAM, me hicieron un trabajo en donde ya aparecía esto de la innovación tecnológica como la diplomacia, ¿no? En el sentido que decía yo, o sea, si tú te das cuenta, prácticamente todos los temas entran en materia de política exterior. ¿Pero eso lo está entendiendo el nuevo gobierno? No, o sea, digo, yo quiero pensar que por eso pusieron a un experto en materia de asuntos internacionales, digo, y el canciller después de mucho tiempo, pues tiene una formación internacionalista, ¿no? Se ha dedicado a otras cosas, pero quiero pensar que la tiene, o sea, en algún momento, sí. Ahora, la otra cuestión que antes que se me olvide, y que por aquí comentaban, es, si tú te das cuenta de todas maneras, el tema en campaña de Andrés Manuel o de otros,
no es algo que esté pues, en la mesa o que por ahí lo encontramos, hay que buscarle mucho, uno que dedica a investigar, a ver cuál es el posicionamiento, ¿no? Pero en realidad no es de la importancia, creo que tampoco, desde una plataforma política, ¿no? Está ahí. Tú hablabas hace un momento de si el bono democrático. Yo no sé, el bono democrático, había que tener cuidado cómo utilizamos el término de bono democrático, y si estos más de 30 millones de votantes le dieron, ¿no? O sea, también le están dando el motivo por el cual llega, pues le dan el motivo también para ver si las decisiones que está tomando son las óptimas, ¿no? Y ahí habría que entrar a lo mejor a un tema que está hoy en la prensa, es decir, un porcentaje alto de la población le está dando la palomita por lo que está haciendo en otro tema que no tiene que ver con política exterior, que es el huachicol, ¿no? Pero creo que sería interesante ver si, ¿no? Para mí la pregunta sería, para mí el análisis sería, es qué tanto este 30% hoy a lo mejor está evaluando o este gran número de votantes está evaluando positivamente el hecho de que no salga, de que no viaje a Davos, de que no denunciemos la violación de los derechos humanos en Venezuela, de que se vaya a construir un muro, ¿no? Que muy bonito lo van a pintar, dice el señor Trump, ¿no? O de que estén pasando una gran cantidad de migrantes hoy bajo el nuevo esquema que firmamos, este pacto que tiene un título muy largo, es Marrakech, ¿no? Y del cual ya somos parte. O sea, el tema es cómo damos a conocer a la opinión pública la política exterior. Porque además, yo estoy muy contenta, no sé ustedes, pero abrir el periódico, abrir la prensa nacional y encontrar temas en materia de política exterior, a mí me apasiona. Porque ha habido otros momentos en la historia de este país reciente en donde no hay notas como tal en materia de política exterior, aparentemente, ¿no? Bueno, a mí primero me parece interesante cómo empezabas, ¿no, Marlene? Decir, bueno, es que a los mexicanos no les interesa, yo no sé a qué ciudadanos en general votan, y sí, no sé, la URSS, uno quería ser una superpotencia, y todos los temas de nostalgia que se estudian en la actualidad, o en Yugoslavia, es decir, esa parte europea sí tenía construida, ¿no?, lo de la superpotencia. En el caso mexicano, y yo que soy de fuera, recuerdo estar impartiendo clase, y no es porque estuviese dando tenía que pasar por ahí en la historia mexicana, y hablábamos de Gilberto Bosques ese momento, y entonces me dijo un alumno de Relaciones Internacionales, me dijo, ¿sabes qué? Estoy harto de que me habléis de la política exterior como si fuese, o sea, lo que hicieron mis abuelos, y a partir de ese momento, digamos, histórico en el que éramos algo, nunca más fuimos a hacer nada, me decía, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor ya hay un distanciamiento muy grande, ¿no? No lo sé, de la sociedad mexicana, de, bueno, si en algún momento fuimos potencia regional, ¿no? En ese momento, simbólicamente, ¿no? En esos 30, 40, etcétera, y luego ya no lo fuimos más. Supongo que la gente también lo entiende como el plus después de que has arreglado lo de casa, ¿no? Entonces lo de la política externa que empieza con política interna, y sí creo que lo del bono democrático, no sé, a lo mejor vinculado con, no puedes exigir a nadie a lo mejor respetar derechos humanos con las cifras que tienes internas, ¿no? Ese tipo de cosas. En este caso, bueno, es pues que está muy legitimado ante su población, pero creo que sí esa parte, ¿no?, de la desvinculación de la sociedad, pues es hasta entendible, ¿no?, en términos de, que lo decías creo que muy bien antes de iniciar el programa, la política exterior es de las élites tradicionalmente, y se entiende así ya como el plus, expertos, y de los que salen incluso del país, porque la mayoría de gente en general y particularmente en México no viaja, o sea, no sale del país, ¿no? Entonces también le queda un poco lejos. Y nada más por cerrar, no ha ido a Davos, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos el ejemplo de, valga la redundancia, de Bolsonaro, que habló yo 6 minutos, sí. Como que casi para qué, ¿no? Para qué fue, pero él sí dijo lo de quiero hacer de Brasil una potencia dentro de las 50, y bueno, pues obviamente puede ser hasta el, ¿cómo se llama?, el antagónico regional, porque además pues es el antagónico en potencia, y obviamente de signo ideológico del otro continente. O sea, hasta ahí pues es interesante, digo, creo que sus 6 minutos no sé si le sirven algo para Brasil, probablemente no, por lo que han dicho, ¿no? Que además no ha dicho nada, y lo que ha dicho pues pareciera que no era lo que esperaban escuchar, ¿no? Pero está.
En cuanto al bono democrático, señalaré un tema que nos trastoca a nosotros como mexicanos como nación, que es el tema de la migración, que en algún momento es la prioridad en términos de nuestra política exterior, o sea, voltear hacia nuestro país del norte, pero nos está llegando una migración en el sur, ¿no? Entonces que corresponde a una situación que nos atañe a todos, y todos tenemos una opinión de la migración, unas en las que estamos más a favor, otras en contra, y precisamente ahí está en el sur nuestra zona en la que está nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Una de las 7 iniciativas en materia de diplomacia cultural es relacionar la migración y la cultura. Por un lado, se está planeando la creación de 3 institutos mexicanos de cultura en el Triángulo Norte. Entonces, en Guatemala, Honduras, El Salvador se plantea crear estos institutos, estos centros culturales que también ayuden a dialogar y a entender puentes para saber que somos más cercanos a ellos de lo que parece ser, ¿no? Entonces, también se plantea la creación de una caravana cultural en donde también sirva para estrechar este tipo de acercamientos. Entonces, coincido con la doctora Marlene, parece que los temas de política exterior no están en el imaginario colectivo como una política pública que nos trastoca en el día a día, pero estamos viendo en estos últimos tiempos que sí hay temas de política exterior que nos están tocando profundamente. Uno de ellos es la migración. Claro, pero más allá, inicio con usted, doctor, para cambiar el orden, más allá de si no es un tema que trastoque de inmediato a la población, que no sea de interés en cierta medida de la opinión pública en ocasiones, tampoco eso exime que el presidente no lo vea, no se interese en el tema de política exterior y que lo soslaye o que lo deje la responsabilidad en manos del canciller Marcelo Ebrard por su expertise, o lo estoy viendo de manera distinta. Solamente se le enfoque ahorita a el primer tema, la primer crisis que toca al gobierno, que es la migración de Centroamérica y la posible relación con Estados Unidos, y por eso en el alcance de miras no va más allá, o ¿cómo lo está viendo? A mí me gustaría tener un presidente más activo, un presidente que, por ejemplo, vaya a visitar a las diásporas mexicanas situadas en Los Ángeles, en Chicago, en San Antonio, en Washington. Quiero un presidente más activo y con mayor presencia. También se está planteando esa posibilidad de crear contenido a través de las expresiones culturales de mexicanos asentados principalmente en Estados Unidos, pero también en la región de Europa, en América Latina, incluso en el sudeste asiático o en África. Ahí hay otros mexicanos que entienden que tienen otras expresiones y que tienen otras formas de entender nuestra identidad nacional. Entonces, yo sí quisiera ver, por ahora no lo veo, porque precisamente está esta crisis del combate al robo de la gasolina, están otros temas en la agenda, que esa es la razón que ha dicho el presidente por la que no piensa salir por ahora. Pero sí quisiera un presidente más involucrado en estos temas. Y más que la agenda global o incluso los actos globales van empujando, dicen ustedes, presión. Es que, digo, que yo entiendo y todos queremos que de lo nuestro es que alguien tome partido, ¿no? Y que más que el presidente, pero creo que hasta luego nos contradecimos un poco, porque decimos es que él abarca todo, concentra todo, la figura superpresidencial que regresa, etcétera, y en un rubro que no lo hace y que dijo que no lo iba a hacer un poco en campaña. O sea, no dijo nunca yo voy a tomar las riendas y le doy, o sea, sí vamos a hacer algo, pero se las voy a dar al canciller, o sea, el que sería, digamos, el especialista en la materia, y no nos parece bien, ¿no? O sea, y además, o también escucho que me parece buena la metáfora, es que no sabe jugar ajedrez porque abre un montón de frentes en el mismo momento, entonces mejor que se dedique a uno y luego que abra otro, ¿no? Entonces creo que, bueno, claro, lo que no sería lógico es que nunca hiciera nada en 6 años, ¿no? Pero, pues, no sé, digo, nada más por señalar que me parece que luego nos contradecimos en cómo criticamos las formas de gobierno y luego qué esperamos
posteriormente. Claro, doctora Diana, pero esto exime de un plan en política exterior más allá, vuelvo a lo mismo, más allá de la crisis migratoria que le tocó incluso a la administración anterior, es decir, la heredó, digámoslo así, más allá de la relación con Estados Unidos, no importa, no me refiero al pronunciamiento del presidente, me refiero al plan de política exterior del gobierno y más allá de estas 7 iniciativas que se centran un poco en subsanar la eliminación de ProMéxico, ¿no? Y del Consejo de Promoción Turística. O sea, que esté así un plan marcado, está un poco vago, ¿no? Lo que han presentado y lo que vemos más que el plan han sido acciones, ¿no? Concretas de tema migratorio y tema Venezuela, ¿no? Que es el más, porque te preguntan literalmente, claro, ¿tú qué opinas? Si no le hubiesen preguntado, pues igual no dice nada. Bueno, se ha tenido que desdecir del posicionamiento anterior que sí estaba, ¿no? En ese grupo de Lima. Muy bien. ¿Nos estamos aislando, doctor? No. O sea, mira, escucho hablar de plan. Yo diría un poco de lo que han dicho Diana y Ricardo, sumar algunos otros elementos. Creo que tendríamos que hablar de un proyecto de política exterior, ¿no? Y que debería de atender, digamos, al proyecto de nación, es decir, a lo que como mexicanos estamos esperando que este nuevo sexenio o los sexenios anteriores hayan hecho y que se vea reflejado, ¿no? Entonces, yo creo que en política exterior hay que hablar más allá del plan de un proyecto nacional, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y hacia ¿no? qué vamos a obtener justamente de este proyecto. Hace rato Diana decía esta parte de la parte histórica de México con el gran proyecto nacional que creo que por ahí vemos esbozado un poco con estos personajes que vienen hoy acompañando al logo del nuevo gobierno de México, ¿no? Tú decías, hablabas de los 40, pues obviamente está el general Cárdenas, y con él se abre México justamente en términos migratorios a los brazos abiertos a los españoles, a la llegada de los rusos, a la llegada de los judíos, sí, de estos grupos que eran obviamente violentados en el escenario internacional y que nosotros decíamos, bien, ¿no? Y me pareciera un poco, a veces me ponía yo el otro día a reflexionar, es que pareciera que estamos haciendo lo mismo que ya se hizo en algún momento, y entonces hoy le estamos abriendo los brazos a esos centroamericanos que aparentemente hoy entran formaditos, ya sin violencia aparente, pero que además tampoco debemos olvidar que no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Hoy estamos viendo el fenómeno porque están entrando toda esta gran cantidad de personas, 5,000 caravanas, exacto, ¿sabes? En términos del montón de personas, ¿no? Y de pronto también aquí hay otro elemento, el elemento mediático, porque pues los medios lo voltean a ver, pero si nosotros estudiamos el fenómeno migratorio de Centroamérica para México, digamos, es lo que entra prácticamente diario, ¿no? Entonces, no hay ni más ni menos. Simple y sencillamente que hay otros factores que nos están haciendo como voltear a nosotros como mexicanos, y puedes encontrar en las redes de que no, porque les va a dar trabajo a ellos ahora en el Tren Maya y no a nosotros mexicanos, etcétera, ¿no? Pero aquí, me regreso al punto de partida. Aquí tendríamos que hablar de un proyecto. Y creo que el proyecto en materia de política exterior, ahí está. En algún momento se ha desdibujado en función también de lo que está pasando afuera, ¿no? Nosotros somos un país que ha sido reconocido en el escenario internacional por recibir en los 40 a todos estos extranjeros que, ¿no?, que venían huyendo de una serie de circunstancias, como también podemos encontrar la década de los 60 en donde justamente defendíamos nuestros principios, nos basábamos en nuestros principios, y entonces votábamos en contra de la salida de Cuba, como hoy estamos votando en contra de que se tache a Nicolás Maduro. O sea, si tú te das cuenta un poco, si conoces esto que ha pasado en la historia de la política exterior, pues me parecía que ya en algún momento lo vivimos, ¿no? Entonces, no se está inventando nada, no, digamos, a lo mejor la respuesta no es lo que estamos esperando con relación a unas relaciones internacionales hoy un poco más dinámicas, globalizadoras, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es el proyecto de política exterior? O sea, más allá de un plan, o sea, un proyecto, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos deja? ¿Qué traemos? Porque además esto nos habla también de la continuación. Creo que al menos en la materia, en esta, muchos dirían, no tenemos una continuidad en
Ahora, tú hace un momento, Ricardo, decías los 7 puntos: promoción económica, conexión, proyección cultural, que antes le llamábamos la imagen de México. Sigue siendo exactamente lo mismo, solamente que desde otra visión, desde ahora un nuevo gobierno, pero hay elementos que ahí están. Valdría la pena entonces más bien hacer como ver en dónde estamos, qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado, o por qué la decisión hoy de borrar a ProMéxico, de cerrar una serie, decirle al diplomático tradicional, ¿no? Pues ahora te toca fomentar las exportaciones o las inversiones en México, cuando en realidad la actividad diplomática pues también forma parte de todos estos temas, ¿no? ¿Está de acuerdo, maestra Ricardo, que usted justo hablaba de estas 7 iniciativas para una nueva diplomacia cultural? Sí, abonando un poco la idea de la doctora Marlene, y sin tomar una partida clara, porque el hecho de desaparecer ProMéxico y de desaparecer el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, nos hace pensar que se vuelve otra vez a la tradición diplomática de la promoción, de que el cuerpo diplomático, los embajadores, embajadoras, representantes de México en el exterior, se dedicaban a incentivar y a promover inversión, negocios, etc. Tradicionalmente lo tenían. Sin embargo, platicando con gente de ProMéxico me decían, pero nosotros estábamos preparados, teníamos los conocimientos técnicos que seguramente un embajador, una embajadora no los tendría. Entonces ese conocimiento técnico se está perdiendo. Insisto, solo estoy poniendo las cartas ahí sobre la mesa. Podríamos tener una opinión o establecer un juicio, pero ahí está. El CPTM se crea, o la justificación de las acciones del CPTM en términos de crear una diplomacia pública, una imagen de México, el Nation Branding conocido como Visit México, la organización de un premio de Fórmula 1, traer juegos de la NFL o hacer un desfile del Día de Muertos en Paseo de la Reforma, con la intención de que a través de las distintas alertas que se hacen en distintos países como Estados Unidos, que prohíbe a sus connacionales visitar México, pues una forma de contrarrestar ese tipo de acciones en las que se invita a no visitar nuestro país. Entonces ahí está una situación que habrá que atender. O sea, a mí sí me agrada la idea de que se creen o se organicen estos eventos de alto impacto, pero que tampoco se desatiendan otras acciones que tradicionalmente se hacían, o que caían en la labor tradicional del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Entonces ahí hay un debate. Debate de grandes. Para eso estamos aquí. Bueno, es que justo estaba yo pensando en otra cosa, y era el cierre de Ricardo. Me sacó, pero estaba yo, bueno, me venía con lo del proyecto, obviamente que en política exterior va vinculado a la imagen país, o a esa parte con la que empezábamos antes, de ser una potencia o ser bajo perfil, o qué vamos a hacer, ¿no? O sea, si vamos a... Creo que, bueno, marcado está que de momento va a ser bajo perfil en general, está más hacia adentro, pero es verdad que a mí, bueno, creo que sí sería muy interesante, sobre todo con esta, que no sé si lo vamos a ver o no, polarización un poco regional, como mencionaba antes, en torno de Brasil y México, y sobre todo, bueno, pues con este avance del proteccionismo, ¿no? y de mirar, pues creo que, bueno, si tener una postura pues abierta al multilateralismo, o que lo potencie, por ejemplo, pues sería algo bueno, ¿no? O algo incluso hasta ya casi progresista, ¿no? Que no sé, en términos regionales, ¿no? De América Latina, que creo que es donde puede aportar un poco más, pues claro, algo fundamental sería este tema de legalización de drogas, pero siempre multilateral y regional, ¿no? Ese tipo de cosas. Lucha contra la pobreza, por supuesto, ¿no? Esa también sería una, y pues el cambio climático, ¿no? En estas cosas que, por ejemplo, pues en las relaciones con Estados Unidos, o bueno, por lo menos en lo que vimos en las intermedias, ¿no? También de Estados Unidos, pues parece que es un tema que se volvió a abandonar. Entonces, bueno, creo que eso vinculado a que no hay proyecto, ¿qué proyecto podría ser? Bueno, pues creo que
cuando en algún momento a lo mejor se aterrice algo o se dé algo más que una respuesta a lo coyuntural, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? En términos migratorios. Sí, Adelante. Entonces, hace un momento hablábamos, yo creo que ahorita, Diana, también que mencionabas el tema de Bolsonaro, ¿no? Yo creo que lo que estamos observando es justamente a dos personajes con características, digamos, opuestas, ¿no? Con dos proyectos perfilándose en algún sentido, y que obviamente que nos sirven como de muestra para ver cómo se hace la política internacional de un país, ¿no? Mientras nosotros estamos volteándonos a ver hacia adentro, con los riesgos que eso implica, bajo este lema o el uso de estos conceptos que a mí me parecen a veces un poco peligrosos: austeridad republicana, ¿no? Corrupción, combate a la corrupción, es decir, como ¿qué está pasando? Los temas son los asuntos domésticos, ¿no? Y por atender los asuntos domésticos, creo que habría que tener cuidado porque podemos perder justamente nuestra relación con lo regional y con lo internacional, ¿no? Tú decías hace un momento, pues, los 6 minutos de Bolsonaro. Pues a lo mejor en este momento, si ves el discurso, no implica mucho, pero la presencia habiendo llegado con un mes de diferencia uno y otro a la presidencia de sus países, ya está diciendo, sí fue. Tal vez no dijo nada o lo que se esperaba, pero tiene presencia, ¿no? Y nosotros, pues no no se dijo nada, no asistimos, pero ni siquiera a ningún otro nivel asistimos, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas interesantes que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Porque yo creo que también en términos de política exterior hay que hablar del personaje. Y el personaje que toma las decisiones, y el personaje que en materia de política exterior toma las decisiones es el Ejecutivo, con todo lo que implica, ¿no? O como de pronto también encuentro esta negociación en Estados Unidos para comprar las 500 pipas o 800 pipas que necesitamos, y de pronto a mí me hubiera gustado ver a la secretaria de Economía, y entonces de pronto me encuentro que por ahí es el secretario de Relaciones Exteriores el que está yendo a negociar esos insumos. O la secretaria de la Función Pública, sí, ¿no? Entonces, de pronto aquí yo me pregunto, entonces, eso que tú haces, con respecto a la pregunta que haces hace un momento, ¿qué proyecto o qué plan? ¿O le voy a hacer erróneamente dejar caer todo al especialista en asuntos exteriores, o sea, en política exterior? Cuidado, aquí lo que yo vería, es a lo mejor una falta de conocimiento de lo que implica ser o qué es la actividad de política exterior desde el Ejecutivo. Yo no puedo decir, pues yo tengo mis especialistas, que es lo que vemos creo que también todas las mañanas, ¿no? El especialista del tema es el que aparece y es el que habla y yo le cedo la palabra. Porque me puedo equivocar, porque me he equivocado, porque no importa, porque de todas maneras después salgo y digo, no es así, ¿no? Pero creo que ahí está el tema, un tema peligroso en el desconocimiento de un programa, de un proyecto, de no tener una claridad en el mismo. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, sí, en esto que está sucediendo hoy con México, no estoy, o sea, mi prioridad son los asuntos domésticos y después veo cuál es mi relación con el exterior, y a lo mejor nos vamos a ir subiendo a esta ola del surf, pues vamos a surfear, a la tabla, y pues como nos vaya dando. Ahorita es el tema con migración, pero yo quiero ver en el momento en que se destrabe el tema interno en Estados Unidos y que el señor Trump adquiera a lo mejor sus billones que está pidiendo para el muro, a la hora que tengamos que negociar ciertos temas de la agenda bilateral con los Estados Unidos, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué actitud o en qué posicionamiento nos vamos a poner? En este momento, bueno, pues es Davos no, o Venezuela no, o cualquier otro elemento no. Y después, entonces, ¿esto cómo nos va a perjudicar o cómo nos va a beneficiar? El que tú decías hace un momento, ¿no? Ya no tenemos, pues sí, hay una promoción cultural, todos estos eventos, ¿no? Que pronto, pues está bien, ahí están, y entonces ¿cómo vamos a levantar la mano para, de todas maneras, también voltear a ver a otras regiones del mundo, ¿no? Porque, si bien entiendo, ahora no solamente es tener esa relación
con Estados Unidos en un sentido privilegiado que se desarrolla ahí, sino poder voltear hacia China o poder voltear hacia Rusia o poder voltear hacia Europa. ¿Y cómo le voy a hacer, no? Si a lo mejor en temas como estos que acabamos de mencionar, que están en este momento en la mesa, no estoy haciendo nada o estoy haciendo poco, o a lo mejor estoy haciendo mucho desde su perspectiva del gobierno federal hoy, ¿no? O sea, creo que hay mucha intervención que tenemos que, o no tenemos que perder de vista. Claro, y en este asunto de poca claridad me lleva a otro tema, independientemente de la relación diplomática con otros países, que es creo lo que hemos tocado, el asunto regional que sí trastoca en el día a día de la ciudadanía y que tal vez no se vislumbra es el asunto de la seguridad, que en mucha medida tiene que pues impera en nuestra relación compleja con Estados Unidos. Hemos visto ya la propuesta de una Guardia Nacional, pero tampoco vemos nada en lo que respecta a la seguridad regional, al combate contra el narcotráfico regional, el Triángulo Norte, junto con Estados Unidos. ¿Ustedes cómo están viendo este tema en específico? Bueno, claro, la parte de seguridad que va del enfoque pues, duro de la política, pues bueno, sí es preocupante. Creo que de todas formas, bueno, o sea, eventualmente, ¿no? Un muro, en fin, como decía Marlene, ¿no? Cuando se destrabe esta situación, pues nuevamente te va a obligar a responder. Cualquier endurecimiento más en la frontera norte nos va a generar en México un problema mayor de seguridad, porque cuando tú endureces las condiciones, pues probablemente cruzar es más difícil y eso va a generar más problemas de tráfico de personas, etcétera, que en lo que se quedan de nuestro lado, ¿no? Pues va a afectar. Creo que además, lamentablemente, como decía bien Marlene, o sea, los migrantes centroamericanos han pasado en la misma cantidad, o de lo que sabemos, obviamente, porque pues, ahora hay un registro antes de lo que dicen los estudios, la gente que estudia migración más o menos se mantiene. El fenómeno ha cambiado y justo ha cambiado pues un tema de protección, ¿no? Las cifras, ¿no? del paso de migrantes por México pues son aberrantes, ¿no? En términos de violencia y de perder la vida, ¿no? Y de cómo la pierdes, además, ¿no? Entonces ha cambiado ese foco. Yo no sé ahí, o sea, creo que la parte que va con el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? El tema que en términos de inversión para Centroamérica, pues sería una parte de, obviamente, paliar este fenómeno desde la raíz, ¿no? Es decir, como siempre, pues la gente no migra porque de esa forma, ¿no? Porque le gusta emigrar, migra porque se ve obligada a hacerlo, ¿no? Ese es un hecho. Entonces, bueno, creo que va a ser algo que obviamente, pues además desde la parte interna afecta profundamente, ¿no? Porque es tu territorio el que se ve afectado por un fenómeno global que es la migración y que además no va a depender solo de ti, porque si finalmente se consiguen los billones o lo que sea para hacer un muro más fuerte y como, bueno, en lugar de para mejorar, creo, las condiciones de asilo, ¿no? En Estados Unidos, que están muy pues en peores condiciones, ¿no? que la anterior administración, pues va a ser algo que haya que atender. Esta parte que está haciendo ahora de migración ordenada, controlar permisos, pues en principio para el respeto a los derechos humanos puede ser es algo fundamental. Creo que como así en otras cosas podría ser interesante poner al ser humano en el centro de lo que estás ejerciendo como política. A priori, ¿no? Pues pareciera que esta política o esta medida pues pone en el centro al ser humano. A mí, por eso simplemente me parece que es algo correcto. Ahora, como están todas las previsiones, es bueno, ¿cómo lo vas a implementar? Lo de siempre, ¿presupuesto tienes para implementar, para que eso funcione? ¿O al final va a ser algo bien que va a caer otra vez en una situación de crisis humanitaria, a lo mejor, que ya tienes dentro de tu territorio? ¿Y cómo la vas a solventar? Que ha sido un poco el caso de los albergues en Tijuana, que en una zona fronteriza parece raro, ¿no? Que no se tuviese previsto para una situación de emergencia, que incluso no tenían que ser migrantes, podía ser, no lo sé, algo climático, ¿no? Es decir, y que no tuvieses capacidad de respuesta pues para tener un albergue en condiciones, ¿no? Y pues además el drama que siempre pasa, pues sobre todo con los menores, ¿no? Y con los niños. Y en términos de seguridad, yo añadiría el tema de la imagen de México en el mundo, es decir, cuánto valor
tiene nuestro pasaporte a la hora de pasar una aduana o ir a un aeropuerto a una frontera, a otro país. ¿Cómo nos está viendo el mundo? Es decir, tenemos imaginarios muy posicionados en términos de un estado violento, de un estado en partes donde el narcotráfico tiene un control importante. Entonces, ¿cómo vamos a establecer una estrategia que en medida de lo posible, atendiendo o entendiendo que la realidad o los problemas internos son unos y después la imagen es otra, pero sí en medida de entendiendo eso, ¿cómo vamos a establecer una estrategia que mejore o que disminuya esos impactos negativos en términos de cómo nos entienden en el mundo? Basta estar en cualquier país y al relacionarnos con los extranjeros, cómo se repiten, cómo se reproducen estos arquetipos o estereotipos de lo que es el mexicano. Y eso es un tema de seguridad nacional que no se ha atendido. Otra estrategia que quisiera ver en la política exterior de México es también un plan de respuesta hacia los twitters de Donald Trump. En la administración pasada no veía una estrategia bien armada para hacer un contrapeso hacia los distintos embates que cada mañana recibíamos con solo un tuit de Donald Trump, y en Cancillería no veía una estrategia o acciones que fueran un contrapeso a esta imagen negativa que, dicho sea de paso, el presidente Trump nos ha dado como ese blanco fácil en el que somos constantemente atacados los mexicanos. Entonces ahí hay un tema que yo lo considero como sumamente importante para la agenda, y todavía no veo una estrategia que atienda esa problemática. Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de seguridad, lo que estamos viendo es el tema de una seguridad interna, ¿no? La prioridad. O sea, volvemos a caer en lo que decíamos en algún momento en esta charla, ¿no? La prioridad es lo interno. Hablar de seguridad, yo creo que sí lo vamos a ver en algún momento. La seguridad de la que tú hablabas, Ricardo, en términos de, obviamente, nuestra relación fundamentalmente con los Estados Unidos, porque quienes han marcado nuestra agenda de seguridad desde hace los últimos 30 años, 40 años, pues desde siempre, pues es obviamente los Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido, pues hay que ver, hay que entender a la seguridad como parte de la agenda, pero como parte de la agenda de la relación bilateral justamente con los norteamericanos, ¿no? Y eso que implicará, pues está ahí, está el muro, la deportación de migrantes, o sea, no solamente los migrantes que suben, los que están llegando, sino los que deportan, ¿no? Y toda esta crisis que vimos, que si los separaban y todas estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? No, y con los que el gobierno mexicano ya se comprometió a albergar, mientras el gobierno estadounidense les responde la solicitud de asilo. Hay otro tema que tampoco le hemos entrado, no hemos dicho, ¿no? Que es la militarización de la frontera del otro lado que vimos noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno, algo que tampoco está y que ni siquiera al interior hemos hablado es el tema del narco, ¿no? Pero que está en la agenda que tú acabas de decir, que forma parte de la imagen de México. Yo creo que en algún momento, conforme se vayan destapando cada uno de estos temas, supongo que los iremos abordando en el ámbito de la política exterior de México, en la relación bilateral con los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, creo que también está haciendo falta una claridad también en estos temas en términos de nuestro posicionamiento, que yo puedo entender y un poco lo veíamos y no en el sexenio pasado, ¿no? Estos tweets que lanzan, creo que la administración anterior, no sé si porque ya iba de salida, no hizo muchas cosas, ¿no? Y sí encontramos por ahí al ex canciller Videgaray diciendo, no, es que nosotros vamos a pagar por el muro. Había algunos destellos de decir, espérame tantito, o sea, estás violando mi soberanía, estás violando mi... así hubo, poquitos, pero hubo, ¿no? Nos gustaba o no, ahí está. A mí lo que me parece un poco todavía más grave es que hay temas coyunturales importantes para México, de los cuales no estamos hablando, no sé si en este afán del respeto a los asuntos internos, o todavía no nos toca, no decimos nada, estamos
estamos controlando las caravanas, estamos dándoles permiso, estamos negociando en términos de cooperación con estos países centroamericanos y tratando de negociar con Estados Unidos para que de ahí llegue la cooperación y el dinero, aunque una semana después por ahí salió una nota que pues, yo no les voy a dar. O sea, yo reduzco mi participación en términos de cooperación para estos países, porque no están haciendo nada, lo dijo por ahí el presidente Trump. No haces nada, entonces yo te castigo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una situación muy compleja y creo que por esa complejidad seguirá siendo importante el mirar qué estamos haciendo en materia de política externa. Porque si lo dejamos de lado, en algún momento nos va a explotar alguno de estos temas y entonces sí vamos a tener que entrar y decir cómo vamos a resolver, más allá de el posicionamiento de no tenemos pro México, no tenemos... Hay otros temas que creo que en esta agenda de política exterior que creo que lo tenemos que dejar de mirar, porque en algún momento creo que sí nos van a, ¿no? La vamos a tener que poner ahí, nos vamos a tener que analizar y vamos a ver qué en términos de un proyecto, en términos de un plan, estamos haciendo o no estamos haciendo, ¿no? En ese sentido. Claro. No sé si quieres añadir algo, pero no, mira, justo por cerrar el tema seguridad frontera y un poco vinculado, bueno, cerrarlo yo, obviamente los demás, el tema de qué vale el pasaporte, ¿no? Nada más rápido, experiencia personal, hace una semana antes de que llegase la primera caravana, ¿no? La de 10.000, ¿no? La de ahora a Tijuana, que llegaron 5.000, ¿no? La mitad. Bueno, pasé del otro lado, ¿no? Peatonalmente, y no por el nuevo, sino por el viejo, justo el que salían las fotos, porque es el que puedes entrar desde el río, ese que es, pues que tiene agujeros con gente que se queda ahí varada, literal, o sea, es un panorama desolador en ese sentido, y pasas y pues lo normal, un control de pasaporte normal, ¿no? Tampoco nada exagerado, pero cuando regresas, lo que es exagerado es que no hay nada. Es decir, no hay ni luz en el paso, ¿no? Entonces, el pasaporte, pues pareciera que el mensaje es, uno no pasa del otro lado a México y pues puedes pasar con lo que quieras, niños, drogas, armas, no había ni un solo control. De hecho, hasta hubo una que lo podíamos haber hecho, bueno, si hubiese llevado la cámara de fotos en ese momento, había pues dos jóvenes que parecían de Estados Unidos, ¿no? Físicamente, y además, bueno, estaban hablando inglés, entonces, y entonces, lo que es el paso de las maletas, ¿no? Estaba desconectado, y había 3 militares de un lado ahí, pero sin hacer nada, y las chicas estaban intentando empujar la maleta para que pasase, hasta que estos les dijeron así como, no, pues pasen, no funciona, ¿no? Entonces, hasta pequeñas cosas, claro, dices, bueno, el control de la frontera es federal, no es que o sea, le puedes decir a Tijuana, ¿no? Oiga, pues ponen alguna luz o algo, y esto van a decir, pues no es mío, ¿no? Además llegas a una zona compleja, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? De una gran degradación, ¿no? En ese aspecto que, pues, me parece que son fundamentales, ¿no? Incluso en términos no tan grandilocuentes. Y luego, por no dejar lo que se me ha ido, ¿no? Cuando decías la importancia del personaje, ¿no? De quién hace las relaciones exteriores. En términos de América Latina, bueno, yo que doy clase justo de eso, y siempre cuando llegamos al tema de la integración regional, casi que digo, la voy a acabar en una palabra, nada funciona, ¿no? Digo, tenemos que leer textos, y claro, haces ahí un cuadro enorme de todas las que hay, pero te quedas al final con una sensación, bueno, y los alumnos más todavía, ¿no? Pero ¿por qué no funciona? Porque además siempre te van a decir eso, bueno, entonces, y no, pues invitas gente a la clase, no sé, pues a ver, pásenle, ¿no? Y todos los expertos, pues al final el personalismo, es importante el signo ideológico, pero luego hemos tenido momentos de afinidad ideológica y tampoco funciona, ¿no? Es decir, como que, pues no... ahora ya dijimos, bueno, ya justo la parte que yo en literatura ni sabía que se llamaba, sino el momento rosa, que era, entiendo, el momento, como decía Bolsonaro, ya no quiero una América Latina bolivariana, ¿no? Yo no quiero eso, supongo que era el momento, pues, del giro a la izquierda, ¿no? Y tampoco se consiguió avanzar en términos ni simbólicos, tal vez, ¿no? O sea, discursivos, pero en términos reales, ¿no? Es decir, si ya te vas a las cifras de inversión, de comercio, pues digo, la región sigue siendo residual. Al final, si uno dice, bueno, es que México se centra en Estados Unidos, pues claro, si ves las cifras es como que pues no te queda más remedio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ahora sí que nuestro muñeco, nuestro personaje, va a estar complicado, ¿no? Que se entienda un poco con lo que está en términos pues generales en la región también. Claro. Ya hablamos de diplomacia un poco, y digo un poco porque es muy amplio, justo acabo de ver la actualización el canciller reitera
que sí reconoce el gobierno de Maduro, lo cual seguramente desatará mayor polémica y opiniones al respecto. Ya hablamos un poco de la promoción cultural, turística, ya hablamos un poco de seguridad, pero no quiero terminar esta mesa sin antes preguntar pues la otra gran tarea que tiene la política exterior, que es la defensa precisamente de los mexicanos en el exterior, y que ahorita, igual toda esta ola, ¿no? de cómo se van moviendo las relaciones internacionales, no lo ha puesto de nueva cuenta en la cúspide porque está parado el Congreso de Estados Unidos, pero si no hay muro, posiblemente de nueva cuenta habrá restricciones en materia de política migratoria en Estados Unidos. Si vemos el presupuesto de egresos de 2019 como los primeros intentos, los primeros atisbos de la política en general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿hacia dónde va la defensa de los mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, con salarios de los funcionarios del Servicio Exterior mexicano disminuidos, con presupuesto para los consulados disminuido? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, justamente eso, pues difícil, ¿no? Mira, yo creo que hay esta defensa de los mexicanos en el exterior es una parte, un elemento sine qua non de la actividad diplomática de México. ¿Cómo le van a hacer? Pues lo van a tener que hacer, porque justamente esta semana yo leía un artículo que hablaba de los riesgos de esta disminución en términos del presupuesto a esas áreas. Y decían, se va a contrarrestar con el pago que haces en el extranjero para obtener un pasaporte, una visa, un acta de nacimiento. Yo creo que yo no lo veo en términos en el sentido de no tenemos dinero, no vamos a hacer. Ya lo dijo el señor presidente en esa reunión justamente, ¿no? Con menos tenemos que hacer más. Y ahí está también un discurso peligroso. O sea, ni modo. O sea, una tarea, y volvemos aquí a la tarea del diplomático, la tarea del diplomático de esos consulados será seguir atendiendo justamente a estos mexicanos en el extranjero, de los cuales son violados sus derechos humanos, es decir, cuántos casos de mexicanos que están condenados a muerte en esos corredores y que a lo mejor no recibieron la ayuda consular, ¿no? Yo creo que esa respuesta a tu pregunta la iremos viendo también en el sentido de cómo vayamos avanzando. Por lo menos, pues ahí está, van a tener que seguir atendiendo y mientras no suceda una crisis, ¿no? Que además, creo que aquí viene otro elemento que no debemos de descartar, ¿no? Y que era un poco lo que yo decía al inicio. Si no está el tema en los medios, pues ni siquiera nos enteramos de cómo se está manejando esa imagen de México. A lo mejor lo vamos a ver un poco cuando las alertas y no viajes y no visites esta ciudad, pero en realidad pues tampoco nos percatamos, porque quien quiere venir, a quien le guste, quien da más o menos con el país, bien. ¿Qué se está haciendo allá afuera? Pues tampoco es algo que creo que podamos medir, pero sin embargo a nosotros creo que así como especialistas voy a decir, bueno, pues mira, este término, este ámbito de la austeridad sí nos está pegando porque no estamos atendiendo a los mexicanos. Y yo creo que al final tendríamos que ver las cifras de cómo estamos atendiendo a todas estas dinámicas con un menor número de recursos. Y yo creo que también aquí leía por ahí también la preocupación ya de algunos diplomáticos de que me está reduciendo, y ahora lo que tú comentabas, ¿no? A mí me parece que sí es un error el haberse cerrado por México, porque yo tengo contacto, por ejemplo, con MIPYMES, y que de alguna manera ProMéxico les había servido como plataforma para dar a conocer su producto en el exterior, ¿no? Con todo lo que implica la administración y una burocracia aquí o en cualquier otro país. Pero estaba dando los resultados. Yo no sé, cuando dicen lo cierro porque no están los resultados, pues a ver, ¿sabes qué? Te voy a medir por objetivos. No lo sé, hay otros mecanismos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿hacia dónde vamos o qué es lo que se pretende? A mí todavía no me queda como muy claro el por qué cerrar o el por qué darle esta tarea a los diplomáticos, cuando además, y hace un momento lo mencionábamos, ¿no? Ya hoy
pocos quieren, los que estudian relaciones internacionales, a lo mejor ser diplomáticos, ¿no? Porque pareciera que es una tarea difícil, porque pareciera que es una tarea ya que no está dejando, no está dando los frutos que tradicionalmente a lo mejor pudiéramos ver en términos de un diplomático. Claro. Doctor, y nos olvidamos también que la mayoría de la gente que trabaja en los consulados, muchos no son del Servicio Exterior Mexicano, no son de la diplomacia, sino es gente que contratan con pocos salarios, con pocos recursos para hacer frente a este tipo de embates. Y a pesar de los recortes, sí todavía tenemos la mayor cantidad de recursos financieros y humanos atendiendo las necesidades de los mexicanos en Estados Unidos. A pesar de ello, están ahí los 50 consulados y es una de las, más bien es la prioridad número uno y así debe ser. Sin embargo, también hay que voltear hacia otras latitudes donde también hay mexicanos, donde también hay que voltear a atender sus necesidades. No digo que desatendamos a los mexicanos en Estados Unidos, pero también volteemos a otras regiones y también atendamos. Ahí sí también pondría el punto de si vamos a diversificar nuestras relaciones internacionales o no. O sea, ahí también hay otro punto. Sin embargo, sí, me insisto, debe ser la prioridad número uno. El año pasado vimos escenas terribles de niños enjaulados, niños separados de sus familias. Me parece que el tema tuvo un momento muy posicionado dentro de la agenda, ahora no tanto, pero ahí está. O sea, sí tendríamos que atender primero las necesidades de estos mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí está la asignatura que no hemos visto, insisto, es muy temprano, estos 50 días, para ver si en realidad hay una estrategia bien establecida. Entonces, bueno, justo con lo que mencionabas de cómo afectaría o cómo afecta el recorte, ¿no? Yo justo recordaba la palabra austeridad y recordaba cuando Mujica en una entrevista en un programa en España, no, a un presentador español que fue a su humilde morada, ahora sí, y entonces decía, a mí ya no me gusta utilizar la palabra austeridad porque ustedes en Europa le decían la han prostituido. Dice, porque austeridad significa recortes en términos sociales, privatizaciones, es decir, significa pues adelgazar el Estado, etcétera. Entonces, yo ya no la voy a usar, claro. Entiendo que el tema de ponerle republicana, ¿no?, al término austeridad significa pues no gastar en lo que no se supone que deberíamos gastar, sino gastar en lo pues bueno, lo sustentable o en lo que va, en lo que va a caer en el beneficio de la gran mayoría de los ciudadanos. En este caso, bueno, pues es, digo, ya hay un presupuesto, como dice Ricardo, ¿no? Pues ahí están los consulados, veremos, ¿no? O sea, al final, o sea, en cuánto quitas, cuánto no, y ya sabemos, ¿no? Bueno, creo, ¿no? De todas formas, yo nunca me he tenido que ir a uno, pero que están, bueno, con demasiado, ¿cómo se dice? Saturados, ¿no? Esa es la palabra para la gran demanda que hay, fundamentalmente, por supuesto, en Estados Unidos, hay en otros lugares. Y luego la parte que mencionábamos en otro caso, ¿no?, de la imagen país, y en este caso, claro, el proyecto, porque yo digo, bueno, estando fuera, no voy a México, ¿no?, por el tema de la violencia, fundamentalmente. Y claro, en materia de exterior, que ha dicho, bueno, la inversión va a llegar cuando nosotros seamos capaces de decir, oye, pues no te vamos a... O sea, no hay corrupción, hay transparencia, es decir, se dan las condiciones para que tú pongas tu empresa y no solo no te extorsione el funcionario público, sino que no venga el cártel, ¿no?, a hacerlo. Caso de, pues ahora de nuestro tema de actualidad política interna de Huachicol, que vamos viendo que caen gentes, ¿no?, y hoy noticia de diario, pues sí, hay crimen organizado, hay cárteles, vamos a ver con ellos, pero sin confrontarlos, es decir, no queremos otra vez que empiecen a aparecer pues muertos por todas partes, ¿no?, por decirlo claramente. Entonces, bueno, pues no sé, son cosas que creo que conforme pasa el tiempo vamos a ir teniendo más claridad, y pues bueno, habría que ver. Ahora tenemos las preguntas de la gente que nos está viendo vía streaming en las redes sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. ¿Cuáles son, cualquiera de ustedes que guste contestar, cuáles son los intereses que deben guiar nuestra relación con China y Rusia? Creo que eso sí no lo tratamos. Justo la semana pasada se tocó el tema con mis colegas porque se iba a reunir la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, con el embajador de China aquí acreditado en México.
evidentemente tendríamos que poner a China también en el centro de nuestra política exterior y sí también poner el poder suave mexicano en la próxima potencia que se viene. Y la idea salió porque queríamos generar una agenda bilateral en términos de cooperación cultural. Una de ellas es la propuesta que se le planteó a esta reunión bilateral fue crear una serie de becas pagadas por el gobierno mexicano para jóvenes chinos que están estudiando relaciones internacionales o preparándose para el servicio exterior de allá y que aprendan español, que vengan aquí a estudiar un año o dos y tengan una muy buena preparación y aprendan español, para que en unos 20 años esos chinos sean los tomadores de decisiones y tengan una afinidad cercana a México. Eso es el poder suave mexicano, pero en términos de que no se ven resultados inmediatamente, claro. Normalmente en términos de poder suaves estos resultados se ven en el mediano o largo plazo. Entonces esa es una de las formas de entrarle al tema. O sea, sí, aunque firmamos un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, y aunque hay cláusulas que nos tienen muy como permiten la palabra decir, amarrados hacia nuestra región de Norteamérica, sí hay que establecer una agenda ambiciosa y proactiva con China, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que en ese sentido coincido contigo, o sea, en términos de cuáles son no solamente ver cuáles son nuestros intereses, ¿no? Cuáles son los intereses de ellos, claro. También, porque no es de aquí para allá, sino es también de allá para acá. Y en ese sentido, la respuesta sería diversificar, buscar esa diversificación, que además es un concepto o una idea que siempre ha estado presente en la mesa de las relaciones internacionales, de la política exterior, es diversificarnos. Está ya muy desgastado este discurso de, es que solamente miramos a Estados Unidos. Diana, tú mencionabas, el 78% del Producto Interno Bruto de México, pues, del intercambio se hace con Estados Unidos, y es todos los sexenios, sin excepción de partido, color, dicen, es que vamos a buscar esta diversificación, pero creo que todavía no hemos encontrado cómo de la manera atinada hacer esa diversificación. Y me parece interesante buscar esas oportunidades que tú mencionabas que están ahí. Yo decía, en 20 años, no, o sea, menos, o sea, es decir, porque en realidad los chinos creo que rápido aprenden el español y vienen y hacen negocio, ¿no? O sea, decir, ya están aquí. Y creo que ya existe, ¿no? Vienen los chinos, aprenden el español. Yo diría, no solamente que vengan, sino más bien que nosotros vayamos, ¿no? Y aprendamos el chino, porque no nada más es el inglés, el francés, el árabe inclusive, ¿no? Un poco en esta apuesta al sexenio pasado de tener una relación con los árabes, ¿no? Abrimos por ahí un par de embajadas y pues ver cómo está esta relación, ¿no? Y las oportunidades creo que siempre están en materia de política exterior. El tema es cómo las aprovecho y justamente cómo está mi proyecto y cuáles son las estrategias que voy a implementar para pues, esta diversificación. Y vuelvo a insistir, siempre hablamos de diversificación y de buscar las oportunidades, y entonces vamos a ver ahora. Como te decía, son 50 días, es muy poco. Valdría la pena vernos del próximo año y decir, bueno, hacer el balance y decir, ¿en dónde estamos? ¿Qué ha pasado después de 365 días con todo esto que planteamos a los 50, ¿no? Claro. No sé si... ¿Cuáles deben ser los 3 ejes principales? Perdón. No. Adelante. ¿Cuáles deben ser los 3 ejes principales en materia de política exterior en el primer año de la llamada Cuarta Transformación? ¿Para acá? Quien quiera. Interesante la pregunta. Poder reducirla a 3. Yo creo que, bueno, primeramente, sí hablamos de la diversificación, ¿no? De la claridad. Yo sigo insistiendo de tener algo claro en nuestro proyecto y yo creo que así de manera pronta y expedita, o sea, ver quiénes somos, qué somos, históricamente, cuál ha sido esa política exterior mexicana, y un poco retomando el discurso de Andrés Manuel, es borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, es decir, tengo que empezar a construir algo con esto que estoy hoy planteando,
pero que me dé resultados en el corto plazo. Y en el corto plazo no puedo dejar de ver mi relación con Estados Unidos, porque esa no la voy a dejar de ver jamás. Voy a tener que reconstruir, es un poco lo que tú decías, Ricardo, Diana, mi relación otra vez con América Latina, porque parece que ya vamos, es decir, mirar mi punto estratégico geopolítico, ¿no? Que aquí estoy, pero además también en esa geopolítica, y por eso la diversificación, ¿qué papel juego en ese acercamiento entre el Atlántico y el Pacífico? Entonces, si nosotros tuviéramos un mapa en este momento enfrente y vemos a México, pues tengo arriba los Estados Unidos, Norteamérica, luego tengo pues América Latina, una región con la que siempre he estado, en las buenas y las malas, a veces más cerquita, a veces más lejos, ¿no? Pero además también, si soy el puente para acercar a Europa hacia China, Japón y viceversa, ¿qué estoy? Entonces yo creo que jugar en ese papel geopolítico creo que es interesante, y las estratégicas creo que tendrían que ir por ahí. O sea, delimitarlo. ¿Cuáles son las 3 prioridades? Creo que hay muchas prioridades. No lo podemos limitar, sino más bien qué visión de México queremos en materia de política exterior. Yo, bueno, como son 3, yo creo que fundamental, no, y me parece bien a mí esto de titulares, para eso estudié periodismo en su momento. Creo que el tema de seguridad interna que pasa por migración y narcotráfico es fundamental, ¿no? Y que la región, digamos, que se puede pasar caminando, ¿no? que es América Latina. La parte de diversificación, por supuesto, y como decía Marlene, yo creo que esto es como hasta que no se te acabe el petróleo no vas a buscar otra cosa, bueno, pues hasta que no se te acabe lo otro, pues no vas a tratar, porque es algo que siempre ha estado ahí, pareciera que, bueno, no se va a hacer de forma real hasta que no se necesite. Y con el caso de China o de Rusia, pues claro, habría una petición de, bueno, tratar de ser como incluso con Asia-Pacífico en este caso, intermediario, es decir, que tú seas el que vaya a cooperar en muchas cosas para la entrada de esas inversiones, etcétera, a la región en concreto. Entonces, esa parte de verse como potencia económica sin, digamos, sin una, digamos, no agresiva, ¿no? En ese término de ser el canalizador. Y luego creo que ser coherentes, ¿no? En ese pase y con lo que yo empezaba, ¿no? La parte de qué signo eres, ¿no? Políticamente, ¿no? Esa coherencia que ahí sí que creo que aplica el bono democrático, es decir, te han votado unos ciudadanos en tu país por ciertos valores que representas, y yo, hasta lo consideraría necesario por el aumento de la extrema derecha en el mundo, claro, en el mundo en general, que ejerza un contrapeso en ese sentido, y poniendo en general al ser humano, ¿no? en el centro de muchas políticas, como sería el tema migratorio, y no hacerlo de forma tan abstracta, que creo que ha sido bastante dañino para los ciudadanos en general. Muy bien. De la que... Bueno, ahorita la recojo. Perdón. Es que esta era la que iba. El mantener su bajo perfil como gobierno ante los acontecimientos internacionales, de los cuales ustedes hablaban, el no definir políticas económicas en el comercio exterior, ¿podría impactar en las inversiones extranjeras? Esa pregunta también me sirve para establecer a mí la primera prioridad, aunque sí es difícil contestar esa pregunta, porque hay muchas prioridades. Pero una es que México sea un actor relevante en el escenario internacional. Se escucha muy bonito, escucha muy bien, pero sí pondría como viendo cómo se está reconfigurando el mundo, cada vez cerrándose, cada vez estableciéndose o brotando los nacionalismos, sí quisiera un país más abierto al mundo y relevante en el escenario internacional. Ese sería para mí ese eje transversal que nos podría dar cabida a otros temas, a ser un país receptivo o más bien asertivo en temas migratorios, en temas de seguridad humana, ya como bien menciona Diana, cambiar esos paradigmas. El tema que nos convoca es un nuevo paradigma en temas de política exterior, pues podría ser si en realidad México es un actor relevante y participa en las distintas agendas internacionales a nivel bilateral, a nivel multilateral. Entonces, yo pondría ese eje principal. Entonces,
hablando también del famoso bono democrático, habría que aprovecharlo también en una participación activa dentro de la región de América Latina, como México como un actor relevante, como un actor conciliador, digamos, buscando tener una participación más activa. Entonces ahí lo pondré. Creo que aquí hay, ¿cómo vemos a la política exterior? Si no tengo si soy pasivo en el extranjero, obviamente me va a pegar, ¿no? Porque pues, en este mundo globalizado, si no te mueves, pues también te afecta, ¿no? Pero creo que también tenemos que aprender a ver el hecho de que, y yo creo que esa es un poco la apuesta, así lo estoy, o lo llego a observar o lo llego a percibir en este momento, eso no quiere decir que después cambie, ¿no? El hecho es que él atiende o se está atendiendo primeramente las necesidades internas, y entonces está este discurso de voy a crear una seguridad en todos los sentidos, ¿no? Bajo una serie de conceptos, ¿no? Y a partir de ahí voy a atraer esta inversión o esto que necesitamos para crecer. Pero creo que también, creo que el mundo no es así. Creo que el mundo está en lo que tú decías, Ricardo. O sea, no podemos, o tú mencionabas, Diana, ¿no? O sea, hoy vivimos en un mundo de relaciones internacionales complejas e interdependientes. No me puedo cerrar y decir, pues yo ahorita primero arreglo lo que está en casa y luego salgo a ver. Pues no, esos son los riesgos, ¿no? Y creo que yo esperaría que no los corriéramos, que no llegáramos hasta ese punto. Y sí, si hay una afectación de no tener o de tener esa pasividad, ¿no? Pero vuelvo a insistir, o sea, al final, tanto el sistema interno como el sistema externo, ¿no? Es cambiante. Entonces, esperemos que esto le dé un vuelco, o sea, y que no sea tan dramático, y que realmente podamos ver más adelante un proyecto en donde sí vamos a participar en DAO, o sí vamos a participar en cualquier otro foro, no solamente en el foro, a lo mejor en términos migratorios, porque ese es un tema que está ahí, que no solamente va a ser en el tema de medio ambiente, que ahí está también ahorita donde estamos apostando, creando una refinería, creando electricidad a partir de carbón, no importando cuáles sean nuestras emisiones, ¿no? Y si nos subimos al planeta verde, o sea, hay una serie de elementos ahí que creo que hay que poner en la mesa y ver justamente cuáles son los riesgos de tomar ciertas actitudes, ciertas posiciones, porque entonces esto también nos lleva a definir que la política exterior es este conglomerado de actitudes, posiciones, definiciones, ¿no? De una política, de un país, con más allá, ¿no? Al infinito y más allá, dirían por ahí. Que hasta la inercia es también una Exacto. posición, ¿no? ¿Puede afectar la posición de México ante Venezuela respecto a la relación con países miembros del Grupo de Lima? Pues supongo que sí será la respuesta, así como, bueno, que están... sí, claro, ¿no? Entiendo que sí, nada más que hay que recordar también que el Grupo de Lima o la Carta de Lima parte del bloqueo inicial en la OEA, ¿no? O sea, parte de ahí, es decir, que siguió el canal que hay que seguir, ¿no? En la región, y que se vio parado, pues podemos decir, ¿no? Como, pues es que fueron como, ¿no? Se escribe, ¿no? Ciertos países caribeños, ¿no? Que lo bloquearon. Bueno, ciertos países caribeños o no había mayoría en ese momento, y se hizo ya algo aparte, digamos, de los que, pues, creen, ¿no? Pues yo tengo más razón o más legitimidad, en este caso democrática, para bloquear esa parte. Yo creo que eso ya casi no se ve, ¿no? Cómo inició esta parte. Y a partir de ahí, pues probablemente pueda afectar, aunque no sé, porque pues los de la Alianza Pacífico están ahí, pero yo no sé si eso vaya a trascender de alguna forma a los acuerdos comerciales que haya en la Unión Regional, que funciona un poquito mejor, ¿no? Además de toda la región, y en la que México es parte, pues con otros 3 países más que ahí están firmando en ese grupo. Entonces, yo creo que de todas formas el tema Venezuela, no solo en México, sino también particularmente en España, pues bueno, es así casi una cosa que no le quito importancia a lo que está pasando, y sobre todo lo que está sufriendo la gente allá, pero creo que luego se le da demasiada importancia para lo que tiene realmente afectación, y que lo que está afectado principalmente pues es la gente que vive allá, y yo no sé si eso el Grupo de Lima lo va a resolver, ¿no? En cierto sentido. Sí, bueno, lo que decía en ese momento, si todos estamos interconectados, obviamente nos perjudica, ¿no?
y interesante hoy también esto que decía el norteamericano, el vicepresidente, ¿no? O sea, convocando a la marcha de hoy. Estamos con ustedes, ¿no? O sea, sí, hay un posicionamiento, hay una política que a ellos se les da el derecho de interferir en los asuntos internos de otros, ¿no? Entonces, y no he visto en este momento las noticias, pero habría que ver qué se va a resolver o qué va a suceder justamente de este acontecimiento. De que nos afecta, sí, bueno, creo que, vuelvo a insistir, o sea, todo nos afecta a todos, ¿no? Tu posicionamiento, tu inercia, creo que en eso es algo que ha marcado y sigue marcando las relaciones internacionales. Muy bien. ¿Los elementos del soft power se verán diezmados con la política del nuevo gobierno? Sí, es una oportunidad para repensar cuál es el soft power mexicano. Uno de ellos es el idioma español. Ahora con esta polémica que se dio con Roma en España, que se subtituló el español con el español, pues bueno, ahí hay una área de oportunidad que México no ha atendido en términos de la enseñanza del español que el Instituto Cervantes ha tomado y me entiendo que España no tiene el monopolio del idioma. Entonces ahí hay 560 millones de hispanohablantes y México ahí está muy bien posicionado. Tengo entendido que hay una iniciativa en la que los consulados podrían participar como sedes o con participación del Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México para certificar el español y para utilizar este idioma y las distintas lenguas o idiomas que también se hablan en este país como una herramienta para posicionarnos. Ahí hay una oportunidad que creo que México no lo ha hecho y España lo ha hecho sumamente bien. Creo que les llevó mucho trabajo ponerse de acuerdo cómo iba a funcionar el Instituto Cervantes, pero México ahí tiene un área de oportunidad que puede tomar. Insisto, el Cervantes y la UNAM colaboran para certificar el español. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene esa presencia internacional y habría que tomar. No sé cuál es la nueva política del Fondo de Cultura Económica ahora que Paco Ignacio Taibo va a tomar esta especie de gerente, o no sé si va a ser al final director, encargado de despacho, exactamente. No sé si el Fondo de Cultura Económica también, como pienso yo humildemente, que es un elemento de soft power mexicano. No sé si a través de la red de librerías del Fondo de Cultura Económica que hay alrededor del mundo podrían servir también para que el Fondo de Cultura Económica sea nuestro Instituto Cervantes, por ejemplo. Entonces, ahí está. Muy bien. Okay. No, a lo mejor, creo que yo me he preguntado ahorita, creo que hay que empezar a definir como, o sea, si ellos entienden cuál es el soft power mexicano, ¿no? O sea, digamos, desde el gobierno, o sea, cómo plantearlo, ¿no? Sí. Y tú lo hablas desde el idioma español, yo diría en términos de cultura, ¿no? La cultura. Y un poco, retomando eso que tú decías con el Fondo de Cultura, creo que el objetivo en este momento es bajar los precios de los libros y reeditar una serie de elementos o de conceptos que como nación creo que por ahí, ¿no? O sea, que la gente vuelva a leer. No sé si está contemplado y eso es interesante porque ya ahí también te das cuenta de cuán limitado puede ser o vuelvo a insistir, esta tendencia de pues quedarnos con solamente lo doméstico. Y por último, ¿soberanía petrolera en un mundo globalizado es viable, es posible? Pues es viable seguramente por las reservas entre 50 y 70 años, ¿no? Y se siguen encontrando más, entonces, por esa parte, que al final es a lo que se está jugando, ¿no? Es decir, cuando tú lo ves desde el punto de vista de hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Como mundo, pues no sería lo deseable, mucho menos el carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces dirías, bueno, para que una refinería mejor, ¿no? Que yo tenía gente, no, los coches eléctricos, cuando, ya no recuerdo qué marca, dije yo a partir de X años ya no voy a construir,
Pero bueno, la noticia dice Tesla, me está saliendo el coche carísimo, tuve que despedir. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo y sería casi mucho pedirle a un gobierno, ¿no?, que ya vaya más allá del sexenio. Pues imagínate ir más allá de 50 años de acuerdo a la estimación de las reservas. Que se tenga probablemente sí, de acuerdo a estos datos, que sea lo deseable en términos de medioambientales y más estando en el Distrito Federal, ¿no?, con lo que respiramos diariamente, probablemente no. Creo que esta situación del robo de gasolinas del Huachicol también puso en tela de juicio nuestra soberanía en términos de energética, digamos. Si somos autosuficientes o si es necesario seguir importando tal cantidad de gasolina. Incluso hubo una hipótesis de que este desabasto fue en realidad porque no importamos la cantidad suficiente de gasolina de Estados Unidos. Y supongo, en ese entendido, pienso que una de las tareas es, en medida de lo posible, seguir invirtiendo en ciencia y tecnología para apostarle a las energías verdes que actualmente son difíciles de conseguir, es decir, sigue siendo tecnologías muy caras, pero ahí está la apuesta, sin descuidarse, evidentemente, pues esta todavía dependencia hacia el petróleo, ¿no? Creo que habría que atacar ambos frentes, pero históricamente, si revisamos cuánto se ha invertido en materia de ciencia, tecnología e innovación, pues se antoja difícil, ¿no? Por el lado. ¿Más? ¿O menos? Pues, bueno, y según, digo, por cifras igual me equivoco, ¿no? Según sobre todo cuando salieron los presupuestos y hubo los recortes y las protestas, yo la cifra que leí, el 80% de la investigación del I+D aquí sale de los centros CONACYT. Entonces, bueno, pues eso sería, habría que aumentarlo. De todas formas, creo que eso es algo igual del sentido común que luego nadie hace, porque son resultados a largo plazo, y nuevamente tenemos que tener un proyecto de nación, ya no solo de gobierno, ¿no?, sino de hacia dónde caminas en esos términos. Y que nadie lo corte en cuanto cambiamos, ¿no? Claro. Y yo creo que justamente en eso reside el concepto de soberanía. Digo, el Estado es soberano de hacer con sus recursos pues lo que mejor le parezca, ¿no? Y la apuesta en este momento está ahí. Pero sí yo creo, perdón, que hay que mirar más allá. A estas energías limpias, a todo esto que algo está pasando, por ejemplo, en España, ¿no? Creo que ya no sé para qué año ustedes van a tener, o en España van a tener que pasar al auto eléctrico, pero se va a construir, ¿no? Y eso me parece interesante, porque mientras en otros países ya se está pensando en este tipo de estructuras o en este tipo de proyectos, aquí te estamos hablando de algo que en algún momento vamos a tener que, ¿no?, como humanidad, que dejar atrás. De refinerías. Sí, ¿no? Pero en este momento no estamos construyendo, ¿no? Estamos defendiendo lo que al Estado mexicano, ¿no?, en términos de soberanía, pues le pertenece. Muy bien. Pues culminamos así este foro debate, la política exterior de la Cuarta Transformación, cambio de paradigma. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de redes sociales y por supuesto al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. De nueva cuenta les recuerdo que los tres expertos que estuvieron el día de hoy, Diana Plaza, Ricardo Castillo y la doctora Marlene Alcántara, son parte del profesorado de la Maestría de Relaciones Internacionales, por si gustan inscribirse o por lo menos darse cuenta de la oferta educativa que tiene el instituto, pues a través de las redes sociales o incluso aquí mismo en el edificio, en la sede, se dan asesorías académicas. Así que muchísimas gracias, los esperamos en la próxima mesa de debate el próximo miércoles en punto de las 12 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.